Echemos chisme. Mi mamá prefiere a mi padrastro y me echó de la casa. Después de años soportando la presencia de mi padrastro, Nicolás, masculino, 43 años y entra a la vida de las personas a arruinarlas. yo, Caroline, femenino, 16 años y no me gusta quedarme callada. me cansé de quedarme callada después de ver la clase de tipo que es. Cuando cumplí 15 años, guardé una parte del dinero de la lluvia de sobres de mi fiesta en mi casa y después de unos meses, de la nada, desaparecieron. Después de exigirle a Nicolás que me devolviera mi plata y no tener apoyo de mi mamá, Ana, femenino, 37 años y por no quedarse sola cometió muchos errores. tuvimos una fuerte discusión. Un viernes en la noche, al llegar de estudiar y mi mamá llegar del trabajo, comenzamos a hablar de nuestros días, y ya no recuerdo por qué iniciamos a hablar de Nicolás. Le dije a mamá que él es un ladrón, además la engaña, no le roba solo a ella sino que a mí también y que necesito mi dinero, el que me robó, le exigí que me hiciera respetar ante Nicolás y lo hiciera devolverme el dinero. En ese momento mi mamá se pone furiosa conmigo y empezamos a discutir. Para sumarle a la acalorada conversación, llega Nicolás y yo aprovecho para exigirle que me pague mi dinero. Él se hace el bobo y me pregunta cuál dinero. No podía ser más descarado, así que empiezo a empujarlo y a gritarle de la rabia que siento en ese momento y mi mamá decide no meterse en la pelea. Después de algunos minutos, le digo a mi mamá que me apoye, ella es consciente de que Nicolás es un ladrón, pero me dice que nadie me ha robado y que yo debí gustarme ese dinero y ahora quiero robarle a Nicolás. En ese momento no aguanto más, me pongo a llorar y le digo a mi mamá que es una boba, y le digo que me da mucha pena que ella como mamá, prefiera un *N. Mi mamá en ese momento se ofusca y me grita si no le gusta se puede ir de esta casa. Aquí ya no es bienvenida. Mientras camino hacia mi habitación le grito, está bien, me voy ya. Eran las 9 de la noche y llamé a mi papá para decirle que me iba ya para su casa. Mi papá, Francisco masculino, 37 años y aún no sabe por todo lo que he pasado, me dice que ha salido a bailar con su mujer, y que ya está muy tarde para salir, le digo que no importa, que cómo pretende que me quede después de que me han echado sin yo haber hecho daño. Mi papá me dice que me aguante esa noche y que me vaya para donde él temprano. ¡Qué piedra! Mi papá nunca sale a tomar, a él no le gustan esos planes, pero preciso esa noche sale con su mujer y lo que más me duele, es que después de contarle la situación no haya hecho nada para sacarme de esa situación. Me estaban atacando y él siguió su noche tranquilo, sin problema. Yo estaba desesperada y estaba decidida a irme esa misma noche porque no podía ni siquiera encerrarme en mi cuarto, no tenía puerta y la entrada solo la cubría una cortina. Ya había alistado en 2 maletas grandes mi ropa, mis uniformes y todos los cuadernos del colegio. Después de terminar la llamada con mi papá, le escribí a mi novio, Anastasio, masculino, 19 años y es un vago, pero en esta historia eso no es relevante. Le dije que si podía quedarme con él esa noche y él sin dudarlo me dijo que sí, que me recogería en un punto medio. Ya iba a salir y el bobo de Nicolás me dice, no se vaya a esta hora, está muy tarde, yo la llevo a donde su papá en la mañana. Eran las 10 de la noche y a esa hora nunca había salido sola. Anastasio me escribió para decirme que ya había salido a coger el bus, que saliera ya de mi casa y no me demorara porque los buses iban a dejar de pasar. Yo tuve dudas en ese momento de irme, así que le dije que se devolviera a su casa y que yo me iría con mi papá en la mañana. Me acosté sin ponerme la pijama y al otro día a las 5 de la mañana, me levanté, le dije a Nicolás que me llevara a donde mi papá y así fue, me llevó. Qué situación tan incómoda, Nicolás había logrado lo que hace mucho quería, quitarme del medio y él mismo me sacó y me llevó a donde mi papá en la moto. A las 6 de la mañana ya estaba donde mi papá. Le conté bien a mi papá lo que había pasado, omitiendo la parte en la que Nicolás robó mi dinero, y me instalé en mi cuarto. Sí, mi papá tiene una habitación para mí en su casa. Ese fin de semana, no supe nada de mi mamá y llegó el lunes y a mi mamá no le importó que yo me haya ido. Pasaron los días y yo fui al colegio como si nada hubiese pasado, no llamé ni le escribí a mi mamá y ella tampoco me contactó. Después de 3 semanas, aproveché un jueves que no tuve clase para ir a casa de mi mamá por más ropa y mi mamá me llamó para preguntarme cómo estaba y decirme que volviera a casa con ella. Nunca me pidió disculpas, hizo como si la discusión no hubiese sucedido, yo me sentía muy triste, no quería estar mal con mi mamá, así que le dije que si volvería y decidí hacer como si nada. El viernes, llegué a casa de mi papá del colegio y a los minutos llegó su mujer con unos globos y un regalo para mi papá. Yo la ayudé a acomodar su sorpresa mientras pensaba qué estaba pasando. Creí que de pronto estaban de aniversario,
pero unos minutos antes de que llegara papá recordé que era su cumpleaños. Sí, estaba tan metida en mis problemas que olvidé que papá cumplía años. Me sentí del asco. Por primera vez lo olvidé y cuando él llegó traté de hacer como si nada. Después de cantarle el cumpleaños, me abrazó, se rió y me dijo, Y a la hija se le olvidó el cumpleaños de papá. estoy segura de que me puse roja, se me aguaron los ojos, pero tampoco quise que me viera mal, opté por actuar como si nada. El fin de semana, regresé a casa y seguí mi vida como antes. Nunca se habló del tema con mi mamá, como siempre. Los primeros días fueron muy raros, ya no me sentía en mi casa y no estaba cómoda. Lo bueno es que entre semana estaba sola en casa, así que no tenía que verle la cara a nadie. No sé qué pasó entre mi mamá y Nicolás mientras no estuve en la casa, probablemente no pasó nada. Tampoco sé qué pensaría mi mamá para llamarme después de semanas sin saber nada de mí. Pero ya no importa, decidí seguir mi vida. ¿En tu vida también hubo o hay un villano?